Bienvenidos a esta presentación de las mejoras realizadas al cliente Unity en OnBase 13. En esta actualización para el cliente Unity encontrará mejoras significativas en el rendimiento, en la experiencia del usuario y en la consistencia del producto o la paridad con el cliente clásico de OnBase. Pero antes de presentarles todas estas mejoras, una nueva noticia es que en esta nueva versión 13, el cliente Unity también soporta las tabletas Windows 8 Surface cuando están conectadas a una red 4G o a Wi-Fi. Veamos ahora el resto de las mejoras en rendimiento, personalización, paridad y como bono extra, soporte a PDF. Veamos. Primeramente, el cliente Unity en la versión 13 mejora su rendimiento total en la medida en que las mejoras a través de todo el cliente logran un rendimiento más significativo en conjunto. El cliente Unity ahora libera la memoria al no ser utilizada, lo cual hace más eficiente el uso de memoria y por lo tanto incrementa la confiabilidad. Asimismo, el cliente Unity ahora se comunica con el servidor de aplicaciones mucho más rápido. Así, alrededor de un 70% menos de datos son enviados a través de la red para lograr los mismos resultados que en OnBase 12. Al utilizar la autenticación NT para ingresar, requerirá de menor tiempo, y esto no es exclusivo del cliente Unity solamente, ya que se ha realizado un esfuerzo significativo para mejorar el rendimiento a través del marco general de Unity, extendiendo estas mejoras del rendimiento a la integración con Outlook, aplicaciones de negocios, Application Enabler, etc. Como verán, seguimos buscando la manera de simplificar las tareas en todo el marco Unity. Segundo, hemos incrementado más formas de personalizar el cliente Unity, tanto en la presentación como en sus funciones. Así podrá ordenar y diferenciar su página personal, añadiendo mosaicos, personalizando mosaicos con color y cambio de nombre, pudiendo así manejar los mosaicos de acuerdo a sus necesidades particulares, teniendo la opción de configurar los mosaicos como les presentamos en este ejemplo de un mosaico de búsqueda de texto completo, que busca contenido en el repositorio de OnBase. Podría cambiarse el nombre a búsqueda OnBase, así como su color al mismo tiempo. También se puede incluir una descripción o instrucciones en el mosaico, por ejemplo, que sea un documento en el cual está trabajando y debe dejarlo pendiente para después. Así puede dejarse a sí mismo una nota con instrucciones básicas indicando en qué documento es, en qué página la dejó pendiente y un recordatorio de cuándo debe terminarlo. Adicionalmente, en el mosaico de cargar documentos se puede configurar el tipo de documento predefinido. Por ejemplo, alguien en recursos humanos que constantemente tiene que cargar documentos para consultar mientras trabaja con candidatos externos y empleados actuales, puede configurar ese mosaico para cargar tipos de documentos predeterminados. Otra mejora en la personalización es que el mosaico de consultas personalizadas puede ahora tener un criterio de búsqueda más persistente, lo cual significa que cuando el usuario realiza una búsqueda y obtiene el resultado, ahora tendrá la opción de enviar el contenido de esa búsqueda a su página personal con solo hacer clic en este botón, y así aparecerá un mosaico con la lista de ese contenido con la capacidad de actualizar la lista, y así no tendrá que realizar la misma consulta personalizada con el mismo criterio de búsqueda cada vez. Adicionalmente, hay más maneras sencillas de añadir mosaicos a la página personal. Una de ellas es hacer clic derecho en un formulario o consulta personalizada de la lista para añadir a la página personal. Hasta ahora hemos visto las mejoras primero en el rendimiento, segundo en la personalización y ahora, tercero, les mostraremos cómo se ha logrado una gran paridad entre los clientes Unity y clásico de OnBase, comenzando con la consulta de conjunto de palabras clave para autollenado en sentido inverso. En el cliente Unity lo podemos ver en cargar y reindexar, en OnBase 12 en digitalización de documentos, pero ahora la carga general y la reindexación tendrán en OnBase 13 la capacidad de consulta de conjunto de palabras clave para autollenado en sentido inverso, pero se extiende también para Office Outlook, Application Enabler y controlador de impresora virtual. Para ejemplificar esta función, digamos que en una búsqueda no tengo disponible el nombre del proveedor,
pero sí tengo el número del proveedor, así que utilizo esa palabra clave como detonador de búsqueda que permitirá encontrar las palabras claves relacionadas al documento y completar el autollenado partiendo de la palabra clave que ya conozco. Además de la consulta de conjunto de palabras clave para autollenado en sentido inverso, el cliente Unity y el controlador de impresora virtual tienen también la capacidad de adjuntar páginas a un documento existente con las mismas palabras clave. Cuando un usuario cargue documentos a OnBase, se le preguntará al usuario si quiere adjuntar las páginas al documento existente o si desea guardarlas como revisión. También tenemos más funcionalidades originales agregadas al cliente Unity, que proporcionan una mejor paridad en el cliente clásico de OnBase, como por ejemplo el poder asignar privilegios de sobres a múltiples usuarios a la vez, en oposición a realizarlo para cada usuario individualmente. Podemos ahora hacer clic derecho en un documento para mostrar la ubicación del documento en la estructura de carpetas. Veremos la carpeta principal y las carpetas secundarias a la cual pertenece el documento, así como los otros documentos relacionados a este documento dentro de la estructura de carpetas. Y una vez en carpetas, los usuarios pueden hacer clic derecho en una carpeta para modificar el contenido de las palabras clave. Así las carpetas secundarias y todos los documentos contenidos dentro de esta estructura de carpetas que contenga esa palabra clave serán modificados al mismo tiempo. Esto es muy útil, por ejemplo, en carpetas de recursos humanos, cuando un empleado cambia de domicilio o teléfono. El nuevo valor de la palabra clave quedará actualizado en todos los documentos que la contengan, con tan solo hacer clic derecho dentro del cliente Unity. Otras soluciones han sido asimismo mejoradas dentro del cliente Unity, específicamente Document Imaging, ofreciendo escaneo de escala completa para el indexador. Así, indexar en Unity es ahora muy parecido a indexar en el cliente clásico de OnBase, facilitando la transición entre ambos clientes. También se añadieron las funciones de colas para revisión de imagen e indexación, y si durante la revisión de imagen encontramos que un documento necesita ser escaneado otra vez, directamente del cliente Unity se puede marcar el documento para ser reescaneado. También se han adicionado al cliente Unity opciones relacionadas al barrido de lotes. Un bono adicional para nuestra solución de Advanced Capture o Intelligent Capture para AP, que se encuentra en el cliente Unity y es nuevo en la versión 13 con Interactive Data Capture, es indexar con la funcionalidad de apunte y capture o point and shoot. Los usuarios pueden hacer clic en una imagen o marcar una línea sobre un texto y este automáticamente ejecutará el proceso OCR para leer ese dato específico en la imagen y guardar ese valor como el valor del tipo de palabra clave o valor de palabra clave correspondiente. Y en términos de paridad, para el cliente Unity hemos mejorado la forma de administrar el tiempo de inactividad. En OnBase 12 se había introducido inactividad en sesión de grupo de usuarios, lo cual es una configuración del tiempo de inactividad permitido que podía ser después de 5, 10, 15 minutos, etc. Ahora en el cliente Unity, si un usuario está inactivo por más de 5 minutos, se libera esa licencia de cliente concurrente para poder ser utilizada de forma de balance de carga equilibrada por otros clientes y así los usuarios no tendrán que ingresar al cliente otra vez. Sin embargo, si usted está utilizando el grupo de usuarios con inactividad en sesión, se aplicará la más mínima restricción para ese grupo de usuarios. Por ejemplo, si un grupo de usuarios tiene configurado inactividad en sesión por 30 minutos y el usuario está inactivo durante esos 30 minutos, no se inactivará esa sesión. Pero si un grupo de usuarios no tiene establecida la inactividad en sesión, la licencia de cliente concurrente se liberará después de 5 minutos de inactividad. Esto permite un consumo más eficiente del tiempo de uso en las licencias concurrentes en la plataforma de funciones del cliente Unity. Y finalmente, se han removido del menú de opciones del cliente Unity algunas de las herramientas administrativas que ahora serán vistas desde el menú de aplicaciones, que es este icono verde con la O de OnBase. Aquí encontrará un submenú de funciones administrativas agrupadas bajo Administración. Ahora encontrará aquí, por ejemplo, el diseñador de formularios Unity, que antes estaba localizado en el menú de opciones principal.
Así, ya vimos las mejoras en rendimiento, personalización y paridad, pero aún nos falta una más, que es un bono extra para nuestra nueva versión de OnBase 13, y esto es el soporte a documentos PDF. Adicionalmente a la funcionalidad de firmas en Unity que se lanzó en OnBase 12 para documentos con formatos de imagen, ahora en esta versión 13 se ha adicionado esta funcionalidad para documentos con formato PDF. Esto funciona de la misma manera, utilizando el ratón, Signature Pad o una firma almacenada. Cabe mencionar que para que esto se pueda aplicar, se requiere tener tanto el servidor del cliente Unity, por supuesto, como también la licencia para interfaz de Signature Pad. Pero además, para PDF se requiere adicionalmente de la licencia para PDF Framework y DataLogic PDF Framework, instalados en el servidor de aplicaciones. La configuración es la misma para la firma de imágenes en Unity. Las opciones de configuración están disponibles en el menú de aplicaciones Administración en el cliente Unity. Pero no es todo, aún hay más. Además de las firmas en PDF, también contamos con el componente de búsqueda de texto completo con las funciones lanzadas desde OnBase 12 de OCR, resultados de búsqueda resaltados y la capacidad de navegar en documentos de texto e imagen. Ambas funcionalidades han sido extendidas a documentos PDF en OnBase 13. Los resultados también son resaltados en los documentos PDF en color. Resumiendo, esta nueva versión de OnBase 13 nos brinda rendimiento, personalización, paridad o consistencia con el cliente clásico y ahora también mucho mayor soporte a documentos PDF, todo desde el cliente Unity. Si desea obtener mayor información para estas funcionalidades, puede consultar el módulo de referencia del producto que se encuentra en Community y visítenos en www.highland.com. Gracias por acompañarnos.